Hola, en este video vamos a seguir con nuestro estudio del problema del contraste de hipótesis y en particular vamos a discutir algunos puntos sobre el segundo caso de los tres que habíamos enumerado, que es el caso de un contraste, una prueba compuesta, una hipótesis compuesta, perdón, contra otra hipótesis compuesta. Creo que a estas alturas del curso ya no es un secreto para nadie, pero vale la pena recordar que estamos basando un porcentaje alto de nuestras exposiciones y de las discusiones en el libro de Víctor Panaretos, en particular en el capítulo 4. Se los pongo acá, ya lo hemos mostrado varias veces, pero bueno, el capítulo 4 es el que estamos siguiendo para estos videos. Ya vimos cómo resolver el problema de hipótesis simple versus simple a través del lema de Neyman y de su mejor amigo en el mundo, Pearson. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que es el compuesto contra compuesto, que también lo pueden encontrar en algunos libros como prueba de un solo lado, o a veces le dicen prueba de una sola cola. A diferencia del tercer caso que vamos a ver, que va a ser el simple contra compuesto, que se le llama prueba de dos lados o de dos colas. Pero bueno, la idea es que queremos hacer alguno de estos dos contrastes. Y ya sea que la hipótesis nula es teta menor o igual que teta 0 y la alternativa teta mayor a teta 0 o al revés. La nula es teta mayor o igual a teta 0 y la alternativa teta menor que teta 0. Es decir, ambas hipótesis, tanto la nula, H0, como la alternativa, H1, son hipótesis compuestas. Para este problema, dos puntos que hay que señalar. Número uno, no hay un resultado general que nos dé una prueba óptima, como sí había en el caso simple versus simple. Sin embargo, para una clase muy grande de distribuciones, sí hay una prueba óptima. Y se preguntarán los estudiantes, ¿y cuál será esa clase muy grande de distribuciones? Creo que a estas alturas la respuesta ya empieza a ser un poco choteada, pero es la familia exponencial, ¿no? Qué raro, como siempre. Eh, Uno va aquí adquiriendo cierta experiencia, cierto feeling, siempre que la población que estamos modelando sigue una distribución de la familia exponencial, pues podemos hacer muchas cosas. Muchos resultados se cumplen para esa familia exponencial. Acá pues es lo mismo otra vez. Y el resultado de cómo obtener la prueba óptima para el caso de la familia exponencial lo tenemos en el teorema 4.16 del libro de Panaretos, que es la edición que yo acabo de mostrar. Está en la página 109. Vamos entonces a enunciar el teorema. Vamos a omitir la demostración, la pueden consultar ustedes aquí. Es bastante técnica y me parece que no ilustra nada particularmente interesante. En vez de la demostración vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, lo primero es enunciar el teorema 4.16 del libro de Panaretos. Vamos a anotarlo aquí otra vez por completez. Teorema 4.16 del Panaretos. Espero que a estas alturas ya todo el mundo tenga acceso a ese libro y ya lo hayan leído para ahorita. Y dice lo siguiente. Sea, como siempre, x1 hasta xn una muestra aleatoria de una población que modelamos con una densidad f conocida con parámetro desconocido θ, tal que la densidad pertenece a la familia exponencial. Estamos pensando que es ahorita solo de un parámetro, es decir, puede escribirse como una función que solo depende de θ por una que solo depende de la variable independiente x por e a la. Una función que solo depende de θ por una que solo depende de la variable independiente x. Donde θ pertenece a un conjunto que se llama θ mayúscula, que es el espacio parametral, donde, aquí vamos a decir que es de un solo parámetro, al decir que θ mayúscula, el espacio parametral, es un subconjunto abierto de los reales. Es un subconjunto
abierto de los números reales, o sea, solo es un parámetro, y c de teta es una función, o sea, esta de acá, una función creciente, continua y diferenciable. Que es en general para las densidades de la familia exponencial se cumple eso. Y por cierto, que sea creciente no es tan importante, porque también se cumple el teorema cuando es decreciente. Ahorita lo anotamos, pues, ¿no? ¿Qué más iba yo a decir? Ah, sí. Hay que suponer que la estadística, la que siempre se usa en la distribución, bueno, en la familia exponencial, la estadística suficiente natural, que es la suma desde igual 1 hasta n de estas funciones d, visto como variables aleatorias. Si esa estadística es una variable aleatoria continua, esa es una hipótesis que hay que hacer en este teorema, entonces se cumple lo siguiente. Son dos puntos. Uno, para un nivel alfa entre 0 y 1, la prueba dada por la siguiente función de decisión, dada por la función de decisión, es rechazar si la estadística de prueba es mayor que el cuantil 1 menos alfa de la distribución de esta propia t. Es la prueba uniformemente más potente, o sea, la óptima, o sea, la mejor, para el contraste, o para la prueba de hipótesis, para el contraste, teta menor o igual a teta 0 versus teta mayor a teta 0, a un nivel alfa. El nivel alfa pues se ve aquí, que este es el cuantil 1 menos alfa. Ahora, punto número 2. Igual, para un nivel alfa entre 0 y 1, la prueba dada por la función de decisión, que nos dice rechaza si la estadística es menor o igual que el cuantil alfa de la distribución de esta t, es la prueba uniformemente más potente para el siguiente contraste. Lástima que se acabó el pizarroncito, no vamos a alcanzar a escribir todo el teorema completo en este pizarroncito, pero ahorita borramos las hipótesis de arriba. La contraria a esta, teta mayor o igual a teta 0 versus H1 teta menor que teta 0. Igual, para un nivel alfa. Para un nivel alfa. Q subíndice alfa es el cuantil alfa de la distribución de la estadística de prueba T. Bajo teta 0. Eso creo que vale la pena anotarlo. Voy a borrar aquí. Donde Q alfa, o análogamente Q1 menos alfa, es el cuantil alfa de la distribución nula. Recuerden que distribución nula significa suponiendo que teta 0 es verdad. Bueno, ahorita suponiendo que teta es igual a 0. O sea, teta igual a teta 0 de la estadística t. La suma de las funciones d. Ahora, hemos escrito aquí, estamos suponiendo que la función c es creciente. Pero pasa algo muy similar cuando c es decreciente. Si c de teta es estrictamente decreciente,
sucede básicamente lo mismo, pero al revés. Sucede lo mismo, pero al revés. Es decir, este teorema básicamente lo que nos da es una receta de cuál es la prueba óptima para cuando estamos muestreando de la familia exponencial. Y hay que considerar dos casos. Uno, hay dos posibilidades. C de teta puede ser creciente o decreciente, y puede ser que tengamos este contraste o este otro de acá. Por eso son 4 casos. Este teorema básicamente nos da una receta de cuál es la prueba óptima para cada uno de estos 4 casos. ¿En qué sentido? Es algo como que muy práctico, porque nos dice, pues fíjate estas dos posibilidades y ahí está. ¿Cuál es la prueba óptima? Podemos resumirlas en forma de un cuadrito. Podemos resumirlo, seguimos enunciando el teorema, por cierto, ¿no? Resumirlo en el siguiente cuadrito. Puede ser que tengamos el contraste teta menor igual a teta 0 versus teta mayor a teta 0, o bien al revés. El contraste teta mayor igual que teta 0 versus teta menor a teta 0. Y para cada uno de estos dos posibles contrastes puede ser que la función C de teta sea creciente, o bien que sea decreciente. Perdón, aquí C decreciente. Y por eso es que tenemos 4 posibilidades. En cada una de ellas podemos dar, repetimos, a manera un poco de receta, cuál es la prueba óptima. Aquí el cuadrito seguro no podría haber quedado más derecho, pero ahí está. Caso número 1, número 2, número 3 y número 4. Para el número 1, la prueba óptima es rechazar si la estadística de prueba es mayor que el cuantil 1 menos alfa. El cuantil nos referimos al cuantil de la distribución nula de la estadística T. Para este de acá, la prueba óptima es rechazar si la estadística de prueba es menor o igual que el cuantil alfa. Mucho ojo en cuándo es cuantil alfa y cuándo es cuantil 1 menos alfa. En este de acá, la prueba óptima es rechazar si la estadística de prueba es menor o igual que el cuantil alfa. Y por último, está un poco como por simetría, la prueba óptima es rechazar si la estadística de prueba es mayor que el cuantil 1 menos alfa. Recuerden que cómo leer una de estas funciones de decisión. Una función de decisión que es una función indicadora sobre un evento aleatorio, que básicamente es rechazar H0 si sucede esto que está escrito aquí en el subíndice de la función indicadora. Así es como hay que leer estas funciones de decisión. Rechazar H0 si sucede esto de aquí, o sea, si la estadística de prueba es mayor que este cuantil, o en este caso, rechazar H0 si sucede esto de acá, si la estadística de prueba es menor o igual que el cuantil Q alfa, y lo mismo para estas dos. Así es como tenemos que leer estas funciones de decisión. Ahora, una observación, vean cómo estas pruebas óptimas son exactamente las mismas que en el caso simple versus simple, donde también habíamos pintado un cuadrito, y el cuadrito es básicamente el mismo, o si no es el mismo, al menos es muy parecido. Esto era de esperarse, porque si recuerdan, en el caso simple versus simple, que lo resolvemos con el lema de Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson, la prueba no depende del valor exacto ni de teta 0 ni de teta 1. La prueba óptima, en el caso simple versus simple, solo dependía de si teta 0 era menor que teta 1 o si teta 0 era mayor a teta 1. Dependía de eso,
pero no de los valores exactos que tomaban teta 0 y teta 1 en las hipótesis. Como solo importa entonces si en las hipótesis teta 0 está a la izquierda o a la derecha de teta 1, bueno, pues era de esperarse que si nosotros extendemos a que teta 0 puede valer lo que sea y teta 1 también, siempre y cuando se conserve que teta 0 sigue a la izquierda de teta 1 o se conserve que teta 0 sigue a la derecha de teta 1, pues entonces tenemos que llegar a las mismas pruebas óptimas y en efecto así sucede, al menos para el caso de la familia exponencial. De alguna manera es una extensión un poco natural del resultado de Neyman y de su mejor amigo en el mundo, Pearson. La demostración, que es bastante técnica y un poco engorrosa, ustedes pueden consultarla, no la vamos a hacer aquí, consultarla en el libro de Víctor Panaretos, que repetimos es el teorema 4.16. En vez de ponernos nosotros aquí a hacer la demostración, vamos a dar un ejemplo, tomado también de este mismo libro. La idea es que, bueno, antes de anotarlo, vamos a anotarlo, aquí borro este cuadrito. Decía que una de las ventajas de hacer videos en vez de dar clase en vivo es que uno puede tranquilamente borrar el pizarrón y los estudiantes no pueden solicitar que no lo borre uno tan rápido porque están copiando, no sé qué, porque pues, aquí nada más le ponen pausa al video y ya, en caso de que estén tomando notas, ¿no? Un ejemplo de esto. Bueno, ya le pongo aquí cuadrito tramposamente porque Víctor Panaretos ya hizo la demostración. Entonces, ejemplo. La idea es que un laboratorio desarrolló un nuevo método para tomar tomografías cerebrales, según ellos muy rápido. Dicen que en promedio cada tomografía cerebral dura menos de 20 minutos. Nosotros queremos ver si de veras su nuevo método saca tomografías cerebrales en menos de 20 minutos o si no es cierto que su método es tan rápido como ellos dicen. Entonces, un lab significa laboratorio, desarrolló un método para tomar tomografías cerebrales, según ellos, muy rápido. Ellos dicen que cada una dura en promedio menos de 20 minutos. Nosotros queremos ver si de veras esta afirmación es verdadera o si no. Verdadera entre comillas, ya saben qué significa verdadero en inferencia estadística, ¿no? Tomaremos una muestra de 12 tomografías. Vamos a seleccionar 12 pacientes al azar que van a hacerse la tomografía y en cada uno de ellos vamos a tomar registro de cuánto tiempo se tardó en hacerse el estudio. Y vamos a usar esos datos para ver si de veras se sustenta o no, con un nivel alfa, la afirmación. Con este método nos tardamos menos de 20 minutos o si no se sustenta. Registraremos el tiempo de cada una y veremos si la afirmación se sustenta estadísticamente o no. Se sustenta o no. Hay que suponer una distribución. Vamos a suponer, ahorita de manera quizá un poco artificiosa, que el tiempo de cada tomografía sigue una distribución normal, con media desconocida, esa es la que queremos estimar, la media, y con varianza conocida igual a 9, o sea, desviación estándar igual a 3. Esto es un poco artificioso porque como hemos dicho en otros videos, en otros ejemplos, es raro, ¿no?, que uno
Si no conoces la media, ¿por qué sí conocerías la varianza? Pero bueno, ustedes pueden extender más adelante este ejemplo para el caso en que la varianza sea desconocida. Y de hecho también vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Supongamos que el tiempo de cada tomografía sigue una distribución normal con media desconocida y varianza igual a 9, 3 al cuadrado. Es decir, desviación estándar igual a 3. Hay que fijar nosotros un nivel que usualmente es 0.05%. A un nivel 0.05%, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la población? En este caso la población es todas las posibles tomografías que podríamos sacar con este método, ¿no? Es de tamaño infinito. Cada una de esas posibles tomografías toma un cierto tiempo en realizarse, que no sabemos cuánto va a ser, es una variable aleatoria que modelamos a través de una distribución normal, con media desconocida mu y varianza conocida 3 al cuadrado igual a 9. Nosotros vamos a tomar una muestra de tamaño 12. Es decir, vamos a fijarnos en 12 pacientes seleccionados al azar y de manera independiente. Y en cada uno de ellos vamos a registrar el tiempo que dura la tomografía. Y nosotros nos interesa o nos hacemos una pregunta sobre este parámetro mu. El laboratorio dice, mu es menor a 20. El tiempo promedio de cada tomografía con nuestro nuevo método es menor a 20 minutos. Nosotros queremos ver si de veras eso se sustenta, se sostiene estadísticamente o no. Y vamos a plantearlo como un problema de prueba de hipótesis. Lo primero, pues evidentemente, es escribir cuál es el contraste que queremos hacer. Queremos realizar el contraste H0. Mu es menor o igual a 20. Teta 0 en este caso es 20. Es una hipótesis compuesta. Versus H1. Mu es mayor a 20. El laboratorio dice menor a 20. La alternativa sería pues mayor, menor o igual a 20. La alternativa es mayor a 20. Ambas hipótesis son hipótesis compuestas, por eso es un caso compuesto versus compuesto. Ahora, vamos a factorizar la densidad de la variable aleatoria x o de cada una de las, la densidad de cada una de las observaciones de la muestra. Ya hemos visto que la densidad de la normal o la distribución normal pertenece a la familia exponencial. Nada más vamos a escribirla de manera adecuada para poder nosotros identificar cuál es la función c de teta y cuál es la función d de x, porque esas dos funciones son importantes para hacer la prueba. Factorizamos la densidad de la variable aleatoria x, la densidad de x, de manera conveniente. La densidad, recuerden que estamos hablando de la densidad de una normal con media mu y varianza 3 al cuadrado igual a 9. Esto es 1 sobre 2 pi sigma cuadrada. Sigma cuadrada es 3 al cuadrado. Por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 por sigma al cuadrado. Ahí está la densidad. Bueno, ahorita no he factorizado nada, nada más escribí cuál es la densidad de esta variable aleatoria poblacional. Esto lo puedo escribir como 1 sobre 2 pi por 3 al cuadrado. Escribo 3 al cuadrado en vez de 9 para identificar siempre cuál es sigma, que quede más parecido a sigma cuadrada. Por e a la, voy a desarrollar este binomio al cuadrado que tengo aquí arriba. Es menos x al cuadrado, porque tiene un signo menos acá, entonces le cambia los signos a todo. Más 2 veces el primero por el segundo, menos mu al cuadrado, entre 2 por 3 al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 2 pi sigma cuadrada por e a la menos mu sobre 2 por 3 al cuadrada. Es decir, ahorita tomé nada más este de acá, el último término, son 3. Por e a la
menos x cuadrada sobre 2 por 3 al cuadrado. Tomé el primero y ahora voy a tomar el de en medio. Por e a la mu sobre 3 al cuadrado por x, ¿verdad? Porque 2 entre 2 se elimina. Es decir, tengo yo aquí una función que solo depende del parámetro por una función que solo depende de x por e a la. Una función que solo depende de mu por una función que solo depende de x. Con esta factorización podemos ver dos cosas. Uno, que en efecto esta densidad pertenece a la familia exponencial porque se puede factorizar de este modo. Y número 2, podemos identificar cuál es la función c de mu. Mu es teta, ¿no? Y cuál es la función d de x, porque la estadística natural que vamos a usar es la suma de las d de x. En este caso, como casi siempre, pues va a ser la suma de las observaciones. Entonces, vemos que la estadística de prueba, bueno, número 1, que sí estamos en la familia exponencial. Eso no lo anoto, pero lo subrayo verbalmente. Que la estadística de prueba es la suma de las observaciones, la suma de las Ds. Y que la función c de mu, ¿por qué es importante tener la función c de mu? Porque hay que ver si es creciente o si es decreciente para ubicarnos en la entrada del cuadrito que necesitamos para este caso. Y esta función mu entre 3 al cuadrado es una función creciente de mu. Es una recta que crece para arriba con pendiente 1 entre 9. Es una función creciente de mu. Vean cómo todavía no he dado cuáles son los datos. No he dicho cuáles son cada una de estas observaciones. Eso porque siempre hay que diseñar la prueba antes de ver los datos. No se vale, en general, diseñar la prueba ya que tenemos los datos, porque eso se presta a hacer trampa. Eso se presta a cucharear. Hay que nosotros determinar cuál va a ser nuestra regla de decisión para decidir si rechazamos o no H0. Y ya después vemos los datos y ahora sí, aplicas la prueba que habías dicho. Pero hay que decirla antes de ver los datos, porque si no, pues no se vale. Entonces, según el cuadrito, hay que ver qué tipo de contraste es. Era teta menor o igual a teta 0 versus teta mayor a teta 0 con esta función c creciente. Entonces, según el cuadrito que escribí cuando estábamos enunciando el teorema del día de hoy, nos sirve, o la función de decisión, nos sirve la función de decisión en rechazar si la estadística de prueba es mayor que el cuantil 1 menos alfa. Entonces, esto es lo que necesitamos. Vamos a ponerlo aquí tantito con... vamos a encerrarlo. Ok. Necesitamos entonces ahora la distribución de la estadística T. La distribución nula, suponiendo que mu es igual a 20. Esa es, en este caso, la distribución nula. Entonces, P de pregunta. ¿Cuál es la distribución de T? La distribución de T. Bueno, creo que puedo borrar aquí esta factorización. T es la suma de, quedamos que van a ser 12 observaciones. T va a ser la suma desde i igual 1 hasta 12 observaciones, donde cada observación es una variable aleatoria independiente de las demás. Eso por definición de muestra aleatoria. Cada una de ellas tiene la misma densidad marginal, también por definición de muestra aleatoria. Y esa densidad marginal es una normal. Recuerden que cada xi sigue una normal con media mu y varianza 3 al cuadrado. Entonces, T es la suma de 12 normales, igualitas las 12 normales.
Entonces T sigue también una normal. Con parámetro 12 veces mu. Entonces la media, estamos sumando 12 de estas. Y como son independientes, podemos sumar las varianzas. Varianza 12 por 3 al cuadrado. Y si mu es igual a 20, o sea, igual a mu 0, entonces la distribución nula de la estadística de prueba, pues es una normal, con media 12 por 20, varianza 12 por 3 al cuadrado. Esa es la distribución nula de T. Vamos a anotarlo. Esta es la distribución nula de la estadística de prueba. Nula de la estadística de prueba T. Queremos la distribución nula de la estadística de prueba T porque queremos el cuantil Q1 menos alfa. Vamos a borrar aquí. Hacemos otra P de pregunta. ¿Cuál es el cuantil? Recuerden que nosotros dijimos que alfa es igual a 0.05. Q1 menos alfa es 0.95 de esa distribución. Bueno, eso es algo que tenemos que preguntárselo, ya sea a las tablas o bien lo podemos preguntar a la computadora. Esto lo podemos hacer en R del siguiente modo. Utilizamos una función que se llama QNorm, que ya hemos comentado en otras ocasiones, Q de cuantil y norm de normal. Y vamos a ponerle aquí el nivel 0.95. Esto es un comando para ponerlo en R. Aquí lo podemos consultar. Le ponemos min de promedio en inglés 12 por 20. Y le ponemos de desviación estándar 12 por 3. El resultado de esto nos da el cuantil 299.2 aproximadamente. Tengo aquí la computadora al lado. Entonces, la función de decisión es rechaza H0 si solo si la suma de las 12 observaciones es mayor que 299.2. Vamos a borrar esto de aquí. Y ya tenemos aquí de manera más específica cuál es la función de decisión que necesitamos para la prueba óptima. Ese es el procedimiento. Bueno, ya tenemos diseñado el experimento y la regla de decisión. Consiste en lo siguiente. Selecciona 12 pacientes al azar que se hagan la tomografía con este nuevo método. Registra en cada uno de estos 12 cuánto tiempo se tardaron y suma todos los tiempos. Si la suma de esos tiempos te da algo mayor a 299.2, rechazas la hipótesis nula. Hay evidencia en favor de H1. Si te da algo menor o menor igual, entonces no rechaces la hipótesis nula. Puede ser que de veras este método funcione en menos de 20 minutos. Así es como hay que leer esta función de decisión. Ahora sí, ya que tenemos el experimento diseñado y la función de decisión plenamente determinada, ahora sí observamos los datos. Vamos a borrar acá. Ya podemos borrar todo esto. Ahora sí vemos los datos. Puede ser que nosotros diseñemos esto y luego hacemos las mediciones, o que le encargamos a alguien más que haga las mediciones, y aunque los datos ya están, el chiste es que nosotros no los vemos, aunque ya estén ahí, el estadístico no los ve, hasta después de diseñar la prueba. Y sale la siguiente muestra. Son 12 observaciones, cada una de ellas es un tiempo en minutos. 21 minutos, 18, 19, 16, 18, 24, 22, 19,
24, vean, o sea, como es de esperarse, algunos quedan por arriba de los 20 minutos, que es supuestamente el promedio, otros por debajo, porque eso es normal. A ver si de veras son 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ahí están las 12 observaciones. Bueno, ya está. ¿Qué necesitamos hacer? Pues sumarlas. La estadística de prueba, que le ponemos T minúscula, porque ya con datos, pues es la suma desde igual 1 hasta 12 de cada una de estas observaciones. Y la suma sale igual a, si lo metemos en la computadora, 246. Comparamos con esta regla de decisión. 246 es menor que 299.2. Por lo tanto, recuerden cómo leer esta función de decisiones. Rechaza si ocurre esto de acá. O de hecho sí, solo sí ocurre esto de acá. Si no ocurre, no rechaza. Y no rechazas. Entonces ahorita no ocurrió esto de acá. Por lo tanto, la decisión es no rechazar. No rechazamos H0. La hipótesis nula era que de veras el método el nuevo tomógrafo, tarda menos de 20 minutos. Es decir, puede ser, con estos datos, que en efecto, este nuevo método, este método de sacar tomografías, tarde menos de 20 minutos en promedio. Y una observación aquí interesante e importante. El promedio de las observaciones, o sea, el promedio de la muestra, esta raya de abajo es de muestra, el de arriba es de promedio, es de 20.5. 246 entre 12, aquí tengo mi calculadora, es de 20.5. Es decir, en promedio, con la muestra nos sale más de 20 minutos, o sea, más de lo que el laboratorio dijo. De todas maneras, no es tanto más como para poder afirmar con estos datos que el método tarda más de 20 minutos. Aunque nos sale un promedio muestral arriba de 20, puede ser con estos datos y con este nivel alfa igual a 0.05 que el método sí tenga un tiempo promedio de menos de 20. Observación. A pesar de que el promedio muestral es mayor a 20, pero aún así, con este nivel de 0.05 y con estos datos, no podemos rechazar H0. No podemos rechazar H0. Bueno, aquí termina este ejemplo y terminamos este video con una P de pregunta para ustedes, para los estudiantes. ¿Y qué hacemos si la varianza también es desconocida? ¿Cómo proceder en ese caso? ¿Y qué hacemos si la varianza también es desconocida? Bueno, eso es algo que tienen ustedes que explorar e indagar. Hasta aquí dejamos entonces el caso de la hipótesis compuesta contra compuesta. En el siguiente video vamos a ver el tercero y último de los casos que hemos planteado, que es el simple versus compuesto. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.